Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Las Lomitas, Formosa, Argentina, Gabriel con palabra de Dios. Y en este tiempo me han preguntado cómo afecta el pecado a mi relación con Dios. Hoy es un tiempo en que se está hablando mucho de prosperidad, se hablan de otras cosas que no son del agrado de Dios y menos se habla del pecado. ¿Cómo afecta el pecado a mi relación con Dios? En realidad el pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que se opone a Dios. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, y leemos la palabra en el nombre de Jesús, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Palabra de Dios. El pecado nos lleva a ir en contra de los estatutos de Dios, a la palabra de Dios. El pecado nos aleja de Dios, separa a cada persona de Dios y representa una ofensa contra Él. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, y leemos la palabra en el nombre de Jesús, Isaías hablaba así a un pueblo que estaba en pecado: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Palabra de Dios. Isaías hablaba a un pueblo duro, a un pueblo que estaba en pecado. El pecado hizo división entre ellos y entre Dios. Y Dios ocultó su rostro para no oír. Palabra de Dios. Qué tremendo, hermanos. Nos aleja de Dios el pecado. ¿Cuál es nuestro pecado hoy en día? Si vamos a Isaías capítulo 59:1, dice así: he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Quiere decir que Dios está dispuesto a extender su mano a nosotros, a escucharnos, a oír realmente. Él no nos deja, Él no nos desampara, pero Él quiere que nosotros confesemos nuestros pecados ante Él, nos alejemos de ese pecado que nos está llevando a la muerte eterna. Amén. Que Dios nos ayude en este tiempo para que el pecado no nos separe de Dios. No se trataba de una muerte física, no se trataba que ese pueblo se estaba muriendo físicamente, sino estaba muriendo espiritualmente. Muchas veces el pecado nos lleva a la muerte física y espiritual, una muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados de la presencia de Dios. Vamos al libro de Génesis, dice así, Génesis 3, capítulo 3, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, el Edén, y querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Alabado sea Dios. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del árbol de la vida. Quiere decir que hay una muerte física y espiritual. Somos expulsados del reino de Dios. Por eso qué importante. ¿Cuál es nuestro pecado hoy? Mucho se habla hoy de la prosperidad, de muchas cosas, del amor, pero no se habla del pecado, que el pecado te aleja de Dios, esa enemistad con Dios. Pecado no es solo fornicar o estar en adulterio, el pecado es la pereza, el gula, el mal pensamiento. Muchas veces hablamos de la idolatría, no solo del yeso de un muñeco, sino que pecado al dinero, pecar, idolatrar el trabajo, idolatrar a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, y no corregir a tiempo. Eso también es pecado, porque debemos decir la verdad, debemos de guardar los mandamientos de Dios. Así que, amada y amado, en esta mañana hoy Dios nos enseña que el pecado nos aleja de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón por nuestros pecados, y a partir de hoy queremos llevar tus estatutos, tu palabra adelante, pero sin ningún pecado, Padre. Queremos estar íntegros delante de tu presencia. Sé que tu mano está ahí, tu oído está para escucharnos, pero no queremos que se esconda tu rostro, ni tu mano se aleje de nosotros. No queremos ser expulsados de la vida eterna, queremos tener vida eterna en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados y a partir de hoy queremos andar con íntegro corazón delante de ti. En el nombre de Jesús le decimos fuera de nuestras vidas, atamos
abandonamos todo pecado que está perturbando nuestra vida. Pecado de vicios, pecado de sexo, pecado de mentira, pecado de adulterio, de fornicación, Padre. Todo pecado que nos está llevando a la muerte eterna. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti y queremos ser limpios de todo pecado. No queremos ser expulsados del reino de Dios. Queremos andar en tu presencia. Te damos gracias, te pedimos perdón y toda la gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén. Así que acordate, el pecado te aleja de Dios. Te bendigo y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no vivo yo, Cristo vive en mí.